los dones espirituales son aparte, y los dones solo los da el Espíritu Santo, y son exclusivamente para edificación de la iglesia. Pero eso no quiere decir que el talento no sea para edificación de la iglesia. Por ejemplo, Bienvenidos una vez más a su podcast Entre Amigos. Hoy pues nos encontramos aquí en estas instalaciones. Damos gracias al Señor por estar grabando nuevamente con nuestro amigo, hermano y pastor Andy Carías ahí. Un tema donde él tiene bastante experiencia para compartir con nosotros y a Jesús también. Y detrás de cámaras ahí a nuestro amigo Elías, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Y a todos los que nos estén viendo o escuchando en este momento, ¿verdad? Que sea de bendiciones el podcast Entre Amigos. Así que nuestro tema pues para este día es, digamos, o el principio del tema es ¿para qué naciste? ¿Verdad? ¿Para qué nacimos? Muchas veces estamos, ¿verdad? No sabemos para qué somos buenos, ¿verdad? O sí sabemos, pero no lo explotamos al máximo, ¿verdad? Muchas veces. Y a veces, digamos, nos dejamos llevar por otras cosas y tal vez no experimentamos para lo que somos buenos, en algunos casos. Es correcto. Elmer y Jesús, Elías y todos los amigos del programa, ¿no? Para mí es un gusto saludarles y espero que ustedes estén pues a gusto también aquí, y yo estoy dispuesto para responder las preguntas que ustedes tienen y vamos conversando aquí entre amigos en este podcast, así que pues gracias por invitarme de nuevo a su programa. Gracias por haber aceptado ahí la invitación. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Un talento, ¿qué podríamos decir que es? Ya, yo considero que el talento de una persona ya lo trae, ya es algo innato, ¿verdad? Y es algo que tú haces rápido, que haces bien hecho y que disfrutas hacerlo, aunque no te paguen por eso. Ese es un talento. Por ejemplo, si hablamos de deportes, ¿no? En el ambiente deportivo, Lionel Messi, ¿cuál será el talento de Messi? Jugar al fútbol. Lo hace bien, lo hace rápido. Él jugaría, aunque no le paguen, yo les aseguro que él, si viene a una escuela aquí en Guatemala, se pondría a jugar con los chicos en el campo, unas pataditas, porque es su gusto principal. Un talento es eso para lo cual Dios nos creó. Así que a veces los jóvenes nos ponemos a pensar, ¿para qué Dios me crearía? Y solo tenemos que ver cuál es el talento que Dios me dio. Y ahí es donde está nuestro mayor gusto, nuestra habilidad innata. Y ese es el talento. Y tenemos varios talentos, no solo uno, ¿verdad? Sino que varios talentos. Pero yo así defino un talento. Digamos, el talento sería casi relacionado a lo mismo, ya pasándolo. No, sí. Lo especial como los dones. Como los dones, pero exactamente así es. Un talento es un don que Dios nos dio, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús tiene el don de la música. Probablemente Jesús no lo sabía. Le gustaba la música, pero probablemente no lo sabía. Pero cuando empieza a darse cuenta que le gusta, toma por ejemplo un bajo, que es el instrumento que interpreta Jesús, y entonces toma el bajo, empieza a ensayar, empieza a gustarle, empieza a participar en grupos de alabanza y dice, pero a mí me encanta esto. Es un don, el don que Dios le dio, la habilidad innata para la música. Ese es un talento, es un don. También citando algo curioso que es mencionado en un libro que se llama La Doctrina del Evangelio, dice, sí, todo hijo y toda hija de Dios ha recibido algún talento y cada cual tendrá que rendir cuentas del uso que haga de él. Y también podemos ver en 1 Pedro 4:10 que dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado a cada uno de ustedes y úselos para bien. O sea que todos tenemos un don, solo que, como dijo el pastor y Elmer, pues toca descubrirlo. ¿Cuál es el don? Sí, y justo lo que has dicho tú, que mencionaba el libro que estás citando, yo podría ir a la cita bíblica que habla de los talentos, San Mateo 25:14 en adelante. En San Mateo 25:14 está la parábola de los talentos. Obviamente ahí se está hablando de dinero, ¿verdad? Y dice que un señor salió de viaje, llamó a 3 de sus trabajadores, a uno le dio 5 talentos, a uno 2 y a otro le dio 1. Y les dijo, trabajen y cuando yo regrese hacemos cuentas. Y se fue de viaje y cuando regresó los llamó. Y el que tenía 5, dice la Biblia,
le entregó 10, ganó otros 5. El que recibió 2, le entregó 4, ganó otros 2. Y el que recibió 1, le dijo, mira, tuve miedo, lo escondí y aquí está, es tuyo. Y el Señor, ¿qué les dijo? A los que le dieron más talentos, a los que los reprodujeron, les dijo, bien, buen siervo fiel, ¿verdad? Pero al que no, le dijo, dame eso y echen a este, allá será el lloro y el crujir de dientes allá afuera, y este talento démoselo al que tiene más. Entonces, el talento es para ponerlo en acción, para reproducirlo, para explotarlo, porque ahí es la capacidad que Dios nos dio. El talento de Elmer no es el mismo que el tuyo, ni el mío, ni el de Elías, ¿verdad? Somos talentos diferentes, pero explotémoslos, porque cuando lo hacemos, Dios nos da más y más y más, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, acá dice talentos, digamos, y los dones, ¿va? Son ambos, dice, un regalo de Dios para nuestra vida. Y también dice que son, pues, dones espirituales otorgados para edificar a otros. Así es justamente eso, ¿verdad? Los dones y los talentos son para edificar a otros, para ponerlos en acción. ¿Se imaginan ustedes? Vamos a seguir poniendo el ejemplo de nuestro querido Jesús. Jesús es un buen músico. Recién está empezando a desarrollar el talento que Dios le dio a través de la música, interpretando el bajo. Esa interpretación que Jesús hace de su instrumento sirve para edificación de los demás hermanos. Cuando llegan a la iglesia y empiezan a cantar, a adorar al Señor o a alabarlo, ¿quién está siendo el canal de bendición? Jesús, a través de su instrumento. Si Jesús no usara ese talento, sino que dice, no, yo tengo el talento de la música, pero yo no quiero tocar en la iglesia, yo no quiero nada. Si no me pagan en un concierto, yo tocando así a nivel de estudios de grabación, yo no voy a tocar. Entonces no utilizaría su talento para edificación, lo que tú has dicho, ¿no? Y un talento es un don que tiene que servir para edificación. Y cuando uno lo usa así, Dios le da más. Seguramente, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora digamos, hablando de los talentos, sí. ¿Cómo podría decir yo o descubrir, como decíamos al principio, cuál es mi talento? O sea, así como tenemos varios, ¿va? Pero cuál, digamos, decir, en este voy a ser el más fuerte, porque tal vez en el otro no. Sí, y Elmer y Jesús y estimados amigos, saben que ese es uno de los problemas más grandes de los jóvenes de hoy. Que mucho joven no encuentra un empleo, no encuentra un lugar para trabajar. Y yo lo que les recomiendo es busquen sus talentos, qué pueden hacer, cuál es el talento más desarrollado que tengan, y empiecen a enfocar su vida ahí, aunque no encuentren un empleo, porque adentro de ese talento seguramente Dios los puede bendecir. Entonces, ¿cuál es el talento más importante o más destacado que yo tengo? Simplemente es aquello que se me hace mucho más fácil en la vida. Por ejemplo, yo te he visto a ti pues participar en la iglesia, ¿no? Y tú participas en el área de sonido, en el área de fotografía. Fui a predicar a la iglesia en Misco y participas también en la música, como músico, etc. Tienes varios talentos. Entonces tú dices, ¿cuál de esos talentos, si yo me pudiera enfocar en uno, cuál es mi gusto mayor? ¿El sonido? ¿Tocar el piano? ¿O hacer fotografía? ¿O hacer videos? Entonces tú pones en tu corazón, no, a mí la foto me fascina, no, la fotografía es lo que es lo mío. Entonces normalmente ese es tu talento mayor, en donde está tu gusto principal. Dice Jesús, bueno, a mí me gusta hacer sonido en la iglesia, pero disfruto más cuando tengo el bajo y cuando estoy tocando. Ese es mi gusto principal. Bueno, porque no ha descubierto otro. Y probablemente un día que Jesús le dé la oportunidad de predicar en la iglesia, va a decir, wow, mi gusto principal es este. Entonces los talentos, él me respondió a tu pregunta, el talento más destacado que uno tiene es donde está su gusto principal. Y dice uno, esto es lo que me gusta, lo hago bien. No hay duda que ese es el talento principal que tú tienes. Y los demás son secundarios, que también te pueden llegar a gustar mucho y puedes vivir de ellos, pero tu don principal es ese gusto. El mío, por ejemplo, es la comunicación, predicar. Eso me fascina. Sí, ahí podríamos hablar de la habilidad. De la habilidad, claro. En el talento. Eso, y la habilidad es algo pues innato, ¿verdad? Algo que se trae. Yo no soy hábil, por ejemplo, para manejar las cámaras como ustedes, ¿verdad? Yo no soy hábil para eso. Yo tampoco soy hábil como para arreglar un vehículo, ¿verdad? Yo no soy hábil para cocinar. Esa no es mi habilidad. Digamos, se arruina el teléfono y yo se los doy a ustedes y les aseguro que ustedes me lo reparan rápido, y yo no soy hábil para eso.
Entonces la habilidad tiene que ver con el talento, va enlazado, ¿verdad? Con el don. También una forma, creo yo, de descubrir el talento es tal vez preguntándole a nuestros padres, ¿no? O sea, cuando somos jóvenes, tal vez nosotros no nos damos cuenta porque tal vez no nos conocemos muy poco. Y yo creo que una forma de saber cuál es nuestra habilidad o talento sería preguntarle a nuestros padres o amigos cercanos, ¿verdad? Correcto. Muchas veces nosotros mismos no creemos en que podemos tener algo que Dios nos dio, ¿verdad? Y entonces en ese momento es bueno, como decías tú, recurrir a los amigos o a los padres y escucharles, porque a veces un amigo te dice, mira Jesús, tú sos bueno para tal cosa, y uno a veces ni se había dado cuenta, y uno dice, de verdad voy a intentar, voy a probar, y cuando uno está intentando y probando, se da cuenta que le nace ese gusto, ¿verdad? Pero un talento no solamente es el gusto, sino es saber hacerlo, es saber hacer bien las cosas, y eso, ¿no? Así que por otro lado, un llamado de atención a los papás, que muchas veces le truncamos la carrera a nuestros hijos, porque queremos, no, Jesús, tú tienes que estudiar perito contador, porque yo soy perito contador, tu abuelito perito contador, tu tío también, y tú también tienes que ser. Papi, pero a mí no me gusta la contabilidad. No, pero tú tienes que estudiar eso. No, papi, pero es que yo quiero ser músico. No, de la música no puedes vivir. Entonces a veces los papás truncan la carrera de un hijo cuando lo obligan a hacer algo sobre lo cual no era su talento. Entonces hay un llamado de atención para estar atento, ¿no? ¿Y cómo poder hacer en ese caso si alguien que nos ve, ¿verdad? Y sus papás o quien esté a cargo de ellos, digamos, no esté de acuerdo con la carrera o con lo que quiere seguir para que... Yo diría que hay que hablar con los papás. Si ahora mismo está en la carrera, si tú estás ahora joven en una carrera que no quieres seguir, pero que tus papás te están obligando a seguir, habla con ellos y diles, papi, ¿por qué quieres que yo sea, siguiendo el ejemplo, ¿no? ¿Por qué quieres que yo sea perito contador? Si a mí me gusta dar clases, yo quiero ser maestro, ¿por qué quieres que sea perito? Entonces, escucha a tu papi lo que te dice, cuáles son sus pros y sus contras, ¿no? Yo quiero que seas perito por esto y esto. No quiero que seas maestro por esto y esto. O al revés. Y entonces trata de llegar a un consenso con tus papás y diles, papi, yo con todo gusto voy a obedecerte, porque la Biblia dice que yo tengo que honrar a padre y madre. Así que voy a sacar el título de contador, pero yo no quiero trabajar de eso. Yo quiero ser maestro. Y como todo obra para bien, probablemente en un futuro, cuando tenga su título de contador, pueda sacar unos cursos en la universidad como docente, ¿no? Como un profesorado, y luego pedir trabajo en un colegio, en una institución, y dar clases de contabilidad. O sea, lo que no le gustaba lo puede enfocar para su bien y decir, bueno, la contabilidad como tal no me gusta, pero dar clases sí. Así que aquí estoy dando clases con los chicos en el pizarrón. Y uno puede aprovechar todo lo que la vida le presenta sin ponerse a pelear con los papás, sino hablando con ellos y haciéndoles entender que nacimos para algo distinto muchas veces que ellos, y eso es lo que nuestros papás tienen que llegar a la comprensión, ¿verdad? A veces un papá quiere replicarse en nosotros y tenemos que llegar a la comprensión que somos diferentes, ¿no? Y aparte de pedir el apoyo de los padres, creo que también es fundamental y principal pedir la ayuda y el permiso de Dios, ¿verdad? Es correcto. Porque bien dice su palabra que sin Él no podemos hacer nada. Entonces yo creo que es bastante principal y importante pedirle ayuda a Dios para que Él nos revele nuestro talento y que nos ayude a llevarlo a cabo, porque a veces podemos tener en claro en qué somos buenos, pero no tenemos las posibilidades o no se nos presenta alguna oportunidad, pero si se la pedimos a Dios, tal vez Él nos va a abrir el camino y va a hacer que todas las cosas pues surjan de una manera fácil, ¿verdad? Y lo que dice Jesús es muy, muy cierto. Tenemos que ir siempre a Dios. Y si estamos hablando del tema, el principal es Dios. Yo conocí a un amigo y les voy a contar aquí una historia. Me dijo, pastor, fíjese que yo estoy feliz porque en mi tienda yo lo que más vendo son cigarros. Entonces yo le dije, hermano, no deberías estar vendiendo cigarros. No, pero es que yo tengo el don de vender y que a mí me gusta y que ahí donde me va mejor. Le dije, no. Porque si estás vendiendo cigarros y tú crees que por ser buen vendedor puedes vender cualquier cosa, estás equivocado. Porque si estás vendiendo cigarros, ¿qué estás provocando en el que los compra? Estás provocando un deterioro de la salud
estás provocando una enfermedad de cáncer al pulmón o en la boca en un futuro, y estás provocando realmente una separación de esa persona de Dios, porque no la estás acercando a Dios. Así que utiliza tu talento para las cosas de Dios. Y si vas a vender algo, que no sea algo de pecado, algo que dañe, una bebida alcohólica, una droga, un cigarrillo, eso no, obviamente. Aunque yo sea buen vendedor, no voy a enfocarme en esas ventas, sino que tengo que pedirle a Dios: Señor, ilumíname, ayúdame, ábreme el camino y dime qué tengo que vender, qué tengo que hacer. Yo soy buen vendedor, pero no quiero vender nada que dañe tu reino, ni que dañe a las personas que están comprando mi producto. Entonces ahí es donde Dios siempre tiene que jugar el papel principal. Y cuando hacemos las cosas para Dios, todo lo demás funciona bien. Así de sencillo. Entonces aquí podríamos también, aquellos que logren ver este video, pero tal vez no son cristianos, ¿verdad? No tienen a Cristo en su corazón, o sea, van por el mismo rumbo, ¿verdad? Poner su talento, pero no lo expone, digamos, al servicio del Señor. Y eso es correcto. Yo creo que tú leíste un versículo, no sé si lo puedes encontrar en tus notas, lo leíste hace un rato, que decías que todo el don y el talento es como tiene que servir para edificación de los demás, ¿no? No sé si lo puedes, no sé si lo encuentras, si lo lees, me dices. Primera de Corintios 12:7. Pero ahí está la... Primera de Corintios 12:7. Vamos a ver si lo puede encontrar Jesús. Pero eso es correcto, hermanos, lo que dice Elmer. Y ahora vamos a ver qué dice Primera Carta a los Corintios 12:7. Porque los talentos que Dios nos dio en primera instancia son para edificar a la iglesia, a los demás. Ya lo demás es añadido, como dice en Mateo 6:33, nos busca primero el reino y lo demás es añadido. ¿Qué dice Jesús? Dice: pero la manifestación del Espíritu Santo les es dada a cada uno para provecho. Ok, pero la manifestación del Espíritu Santo, o sea, los dones del Espíritu Santo, cómo se manifiesta en nosotros, nos es dado a cada uno para provecho. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo, de los demás. Entonces hay que enfocar nuestros talentos en primera instancia en servir a Dios. Y saben, yo por eso soy un fiel servidor de Dios. Cuando los domingos me toca ir a la iglesia a servir, llego con gozo, porque yo sé que de ese momento de servir, Dios abre muchas más puertas a nivel fuera de la iglesia, pero si le estoy dando el primer lugar a Dios en el servicio. Así que es maravilloso. Así, por ejemplo, en este caso, así como Jesús, ¿verdad? Sí. Que él toca el bajo y lo ven tocar en la iglesia y todo. Hay muchos niños, ¿verdad? O adolescentes, Sí. digamos, que lo están viendo a él. Y admiran. Y mira, digamos, si Jesús lo miran tocando así, que lo disfruta porque es su talento y el servicio al Señor, pues inspira a los demás. Y no sabemos si de ahí también hay pues otro bajista, ¿verdad? O alguien que toque otro instrumento, ¿verdad? Correcto, siempre nuestros talentos tienen que ser de inspirar a los demás, ¿verdad? Por eso es bueno siempre dar buen testimonio. Siempre es bueno dar buen testimonio. Y yo veo a Jesús, por ejemplo, en la iglesia. Y Jesús, cuando no está sirviendo, tocando el bajo, casi siempre está en primera fila en la iglesia, atendiendo. Entonces, como tú dices, lo mira un niño de la iglesia y un día está tocando el bajo, pero el otro domingo está sentado, escuchando el culto, cantando, escuchando la prédica. Entonces el niño va y dice: yo quiero ser como este joven. Y nosotros siempre somos influencia a los demás. Aunque no lo creamos, siempre estamos influyendo a alguien más. ¿Verdad? Yo creo que también algunas bendiciones que podemos recibir al estar sirviendo, al tener... Al usar nuestros talentos. Sí, al usar nuestro talento para la obra de Dios, creo que es el recibir el gozo y el amor. Cuando no es por, ¿cómo le diría? ¿Por vanidad? Por vanidad. Por algo humano. Cuando he tocado el bajo, pues lo disfruto. Y porque me gusta la música, me gusta alabar a Dios y me gusta poner ese don al servicio de Dios, entonces lo disfruto. Entonces, sí es una bendición que recibimos de parte de Dios, el recibir gozo y paz y alegría al estar desarrollando nuestro talento, aunque no sea la música. Puede ser cualquier otra cosa, pero si lo ponemos al servicio de Dios, puede ser de bendición para las demás personas y también para nosotros. Y también, obviamente, para la honra de Dios. Es correcto. Y eso así debe de ser siempre. Y por favor, la mirada nunca hay que ponerla en nosotros. Es que yo soy bueno, es que yo... No.
hay que llevar todo eso a Cristo, que si Él no nos da esa habilidad, no supiéramos hacer nada, absolutamente, ¿no? Como vimos, ¿verdad? La primera parte, pues el talento es habilidades que tenemos, ¿verdad? Para donde nos es grato, digamos, hacerlo y con facilidad lo hacemos, ¿verdad? Como decíamos al principio, porque en el caso a mí me pusieran, no sé, a hacer mezcla, no sé, algo así, yo no tengo experiencia en eso, entonces creo que la primera que quedaría matado ahí la primera ronda, ¿verdad? Claro. En cambio, si ponemos a alguien con experiencia en hacer eso, tal vez a revisar un vehículo, si no tiene experiencia, pues no va a saber qué ruido, como que fuera un mecánico, escucha un ruido y dice, es tal pieza de una vez, entonces ya saben a qué pieza es la que está fallando y casualidad, pues es a eso. Sí, y el talento se va desarrollando, como dice Elmer, ¿verdad? Si a él lo pusieran a hacer mezcla para hacer un edificio, una construcción, para pegar los bloques, o a arreglar un vehículo, probablemente no tendría él la experiencia ahorita y le costaría, pero el talento se va ganando. Es como un médico, ¿verdad? Yo no me pondría ahorita en las manos de un médico que no es médico, que solo se pone la bata y dice, es que a mí me gusta la medicina, lo voy a operar, pastor, a ver, ¿dónde está? Le voy a abrir aquí, no, yo prefiero aquel que estudió, que ya tiene la experiencia, y entonces es igual, cuando uno empieza a hacer la mezcla sin experiencia, es como aquel que solo le gusta la construcción, pero mientras va uno tomando la experiencia, uno se da cuenta, ¿realmente tengo el don, tengo el talento para esto o no? ¿Verdad? Y ahí uno no necesariamente tiene que seguir en lo que uno no tiene el gusto. Es que el talento se mide por el gusto. Yo vuelvo al ejemplo de ustedes, ¿va? Y tal vez mientras el podcast camina, ustedes pueden poner algunas ilustraciones de lo que yo estoy diciendo. Como por ejemplo, veo a Elmer que toma fotografías y todas las fotografías que publicamos prácticamente en la iglesia son de 2 o 3 chicos y uno de ellos es Elmer, ¿no? Así que cuánta bendición lleva tu talento a miles de personas a través de las redes sociales, ¿no? Cuánta bendición lleva Jesús en el talento de la música, o Elías en el talento del sonido. Y es ahí donde uno dice, esto me gusta y además está trayendo bendición. Eso normalmente es el talento, no hay que buscar fuera de eso, ¿no? Sí, por ejemplo, con el caso mío de la foto es lo que más me gusta y el video. Entonces, ahí usted puede ver, ¿verdad? La grabación de los podcasts y todo, y la edición, ¿verdad? Que me gusta también a mí, que todo va relacionado con uno. Sí, es como una producción, ¿verdad? Es una producción. Entonces tu gusto principal es eso. Y ese es tu talento. Y hay que explotarlo para el bien, primero de la edificación del cuerpo de Cristo y después Dios mismo de ahí nos bendice y nos ayuda. Y claro que para desarrollar el talento tenemos que tomar clases. En todo caso, quisiéramos ser doctores, tenemos que ir a la universidad y estudiar varios años para ser un doctor. O si queremos ser músicos, estudiar música, o si queremos hacer cualquier otra cosa, debemos de prepararnos. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios de distintas cosas. Si nos gustaba antes ir a jugar pelota, pero ahora tengo que estudiar, tengo que sacrificar el jugar pelota por estudiar porque quiero ser un gran médico. Entonces el desarrollar un talento requiere muchos sacrificios y de entrega, y por supuesto de la ayuda de Dios. Es correcto. Permítanme ponerles un ejemplo de lo que muchas veces sucede en las iglesias. Lamentablemente así es. Yo siempre digo, como pastor, muchos pastores están criando una generación de jóvenes haraganes. No, aquí tenemos 2 jóvenes, ellos no son haraganes. Pero muchos pastores están criando una generación de jóvenes haraganes. ¿Por qué? Porque viene Jesús y Elmer, digamos, un domingo, y se sintieron tocados por la prédica y pasan adelante. Y el pastor lo primero que hace es decir, yo te declaro pianista, unción de pianista sobre ti. Y no, para eso hay que ir a estudiar. Para ser pianista no es que alguien me ore y me diga, sino que es que yo tenga que estudiar, que le dedique tiempo, disciplina, que deje, como decía Jesús, si antes me gustaba salir a jugar pelota con los amigos, ahora voy a dejar eso por estudiar, por sacar adelante el talento que Dios me dio. Y más adelante, cuando ya llevo varios años estudiando piano, entonces ya puedo ser pianista de la iglesia. Pero mucho joven hoy piensa que si el pastor le ora,
ya él va a alcanzar todo. No, no es así. Yo no puedo orar sobre Elmer y decirle, te declaro un médico, y después llevar a mi esposa que la opere al otro día, porque él no ha estudiado medicina. Entonces no es así. El talento hay que prepararlo, hay que pulirlo, hay que disciplinarse para eso, ¿no? Si ahora mismo a ustedes les dicen, mira, traduce este libro, por favor, esto está en español, tradúcelo al alemán, te vamos a pagar 20,000 euros, traduce este libro al alemán. Y tú dices, yo no hablo alemán, no sé alemán. Claro, entonces otra persona sí sabe alemán. Esa otra persona se va a ganar el dinero de la traducción. ¿Por qué? Porque se preparó, estudió otro idioma, estuvo disciplinándose, y mientras nosotros, la mayoría, no sabemos alemán. Así es un talento. No es suerte, es preparación, es disciplina, ¿no? Así es, como un ejemplo, alguien que sabe otro idioma, pues tuvo que estudiarlo. Sí. Que estudiar como uno aprendió el español, el abecedario, invirtió vocales, tiempo, dinero. o sea, la gramática de ese idioma. Claro. Pero así de la nada uno no lo puede como que aprender. Tal vez una que otra palabra, pero ya hablarlo y todo eso ya requiere tiempo. Y lo que está diciendo Elmer, ahí ustedes no pueden ver porque la cámara está grabándonos, ¿no? Pero para que Elmer pudiera convertirse en un fotógrafo profesional, ¿qué tuvo que hacer? Primero, Elmer es licenciado en Ciencias de la Comunicación, por lo tanto estudió cursos de fotografía en la universidad, pero además tuvo que invertir dinero en comprar una cámara, en aprender a hacer las aperturas del lente, en aprender a usar los lentes, etcétera, ¿no? Porque si no, no pudiera ser fotógrafo, solo porque le gusta. No, hay que invertir tiempo, esfuerzo, dinero, preparación, y ahí es donde el talento se pule. Por favor, no nos vayamos a equivocar, queridos jóvenes, en pensar que solo el talento ya es suficiente. No, el talento solo no es suficiente. Hay que tener la preparación, hay que tener la disciplina y sobre todo la dependencia de Dios. Decirle, Señor, si tú pusiste este talento, tú me vas a proveer los medios para que yo me discipline, estudie y lo perfeccione. Y ahí está el éxito. Sí, si le logras sacar uno más el jugo. Eso, ajá. Explotar más el talento. Eso, en así caso de es. Jesús, ¿verdad? Pues le puede gustar, pero si nadie le dio la base de cómo se llama, Sí. pues no sabría él sacarlo, pues, conocer las notas. Es correcto, o simplemente si no tuviera un bajo, un instrumento, ¿qué tiene que hacer? Primero, trabajar de cualquier cosa, conseguir dinero, tratar de comprar un bajo para estudiar en la casa, porque ahí empieza la carrera hacia pulir el talento. Como dices tú, para sacarle el jugo al bajo en la iglesia, primero necesito disciplinarme, ¿no? Dejar de hacer otras cosas que quizá me gustaban por esto que realmente es mi talento. Sí. Y así es, ¿no? Y retrocediendo un poquito a un punto que habíamos tocado, creo que es necesario. Algunas veces no ponemos en práctica nuestro talento porque tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a de que ese talento pues no sea verdadero, pues, sino que solamente sea un sueño, una emoción. Sí, una emoción. Sí ha pasado muchas veces de que yo he visto en casos de personas de que se emocionan en que van a estudiar alguna carrera porque creen que son buenos en eso, y cuando estudian esa carrera se dan cuenta de que ellos no nacieron para eso, que ese no es su talento, que ellos tal vez su talento era estudiar computación o estudiar cualquier otra cosa, pero ellos por la emoción, ya sea que les generó en algún caso alguna circunstancia de la vida, o tal vez los mismos padres le dijeron de que en eso podría conseguir más trabajo, pues estudió eso. ¿Cómo podríamos saber cuando es pura emoción? O lo verdadero. Sí, lo verdadero. Real. Sí, yo creo que, como tú dices, regresando al tema, ¿no? Sí, regresando no al punto. miedo. Claro, yo creo que ahí viene el gusto. El gusto. Te pueden exigir tus papás que estudies determinada cosa, que te prepares en esto, o tú te puedes emocionar. Me gusta, ahora ya no me gusta el bajo, pastor, ahora mejor me gusta el piano, y emocionado y estás, pero cuando empiezas a sentir el gusto, la pasión, más que gusto, la pasión por algo, y tú dices, no hombre, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo trabajando en este taller mecánico
cuando mi talento es trabajar en el taller de panadería, por ejemplo. Que me gusta hacer pan, yo disfruto eso, limpiar las latas, preparar la masa, darle la forma, luego sentir el olor en el horno. Eso me gustaría, el taller de panadería y no el taller mecánico. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando uno empieza a descubrir el gusto por algo y vas a la panadería, miras la panadería como es, te involucras y empiezas a sentirle más gusto y más pasión, te das cuenta que no era una emoción, que realmente era lo que amabas en la vida. Entonces, el amor, la pasión de lo que hacemos tiene que venir relacionada con eso, con nuestro talento y nuestro gusto, porque de lo contrario viviremos emocionados. Por eso hay muchos jóvenes, y perdón si a ustedes les ha pasado, que estudian un año una carrera, otro año otra, cuando llevan 8 años en la universidad y apenas están en tercero de Derecho, o tercero de Comunicación, o tercero de Medicina, lo que sea. Y ya después de 8 años, ¿por qué? Porque no le han encontrado la verdadera pasión a algo. Así que mientras más joven descubras tu talento y te enfoques en eso, ahí está la clave de la vida, realmente. Sí, así llega mucho en la universidad, me daba cuenta de que algunos solo sacaban el primer año y se iban para otra carrera. Y así después de la huelga de Dolores se van a otra, ¿no? Pasa el desfile de bufo y ya dejan la U y al otro año regresan, pero a otra. Sí, así van saltando de carrera en carrera, pero sí, se mira uno, también cuentan los demás compañeros que también, igual que uno, pues disfrutan la carrera, ¿va? Sí. Ahí van permaneciendo y se mira la habilidad que tiene cada uno, digamos, en algunos en la publicidad, en otros en inclusión, otros ante las cámaras, y así va viendo uno la habilidad de cada compañero y la de uno, pues, y se da cuenta uno que juntándonos todos, pues, sale algo. Y esa es la clave de la iglesia. La clave de la iglesia es que todos somos un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, obviamente, de Cristo. Pero todos los miembros de una iglesia somos un cuerpo. No todos en la iglesia podemos estar tocando el bajo. ¿Se imaginan ustedes si la iglesia tiene 400 miembros, 400 personas con un bajo? ¡Qué aburrida sería esa iglesia! ¿Verdad? O 400 personas con la cámara. Entonces, ¿quién haría sonido? ¿Quién predica? ¿Quién barre? ¿Quién pone las sillas? No. O sea, como tú lo has dicho, unos en la carrera de comunicación sirven para locución, otros para publicidad, otros les gusta el periodismo, otros la fotografía, la producción, el video, etcétera. Igual la iglesia, ¿no? Hay servidores que son felices estacionando carros. Estaciones de aquí, hermano, venga, dando un abrazo de bienvenida. Digamos, yo no sé si yo me apasionaría tanto estacionando carros de hermanos. Sí, probablemente no. Ser que pongan a alguien que no, y ahí dele. Y otro ahí. Y entonces, todos los talentos son necesarios. Así que, joven, el talento que tú tienes, ese talento es bien importante. Y Dios te lo puso ahí, porque ahí está la clave de tu vida. Así que descúbrelo y enfócate en eso. Eso es la clave de la vida, es enfocarte en los talentos. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? El ejemplo de la iglesia, porque cada quien cumple su función. Es correcto. Y ahí también, ¿verdad? Se mira cuando alguien disfruta su privilegio también. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que Dios repartió los dones. A uno les dio el don de enseñar, ¿verdad? A otros de predicar. Incluso dice, a uno les dio el don de dar con liberalidad. Hay gente en la iglesia que es buena para dar sus recursos económicos. Otros tal vez no tienen recursos y no dan, pero son buenos para trabajar en otra cosa. Y están ahí acarreando sillas y acarreando todo cuando hay que construir. Llegan, pero todos son esenciales e importantes en una iglesia, siempre y cuando cada uno descubra el talento y se enfoque ahí, ¿no? Sí. Eso es bien importante. Este tema de los talentos es genial. Independientemente el don que Dios nos haya dado, yo creo que es súper importante ser agradecido con Dios. Sí. Porque hasta el mismo Pablo en la carta a Corinto, él da gracias por los dones que les había dado a la iglesia de Corinto. O sea, si él agradece por otros, nosotros tenemos que agradecer por los dones que nos ha dado a nosotros mismos y también por los dones los dones que les ha dado a nuestros compañeros. Y permítanme que ponga un ejemplo yo ahí, tuyo. Imagínense un día a Jesús tocando el bajo en la iglesia y no hay ningún otro músico, ningún cantante, solo Jesús en el bajo. La iglesia no va a cantar, porque Jesús estaría haciendo tum, 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 tum. Pero ¿cuál es la canción? ¿Qué himno estamos cantando? ¿Cuál es el corito? No sabemos. Pero Jesús necesita a los compañeros, necesita un pianista, necesita un baterista, necesita cantantes. Entonces, en todo el equipo
ahí se arma la alabanza. Entonces lo que dice Jesús, le doy gracias a Dios por mi talento como bajista, pero también le doy gracias a Dios por el talento que le dio al pianista, por el talento que le dio al baterista, por el talento de los cantantes, de los de sonido, porque entre todos hacemos un grupo de alabanza, y eso es la bendición de la iglesia. Así que yo creo que esto de los talentos no es algo que sea singular. O sea, tú solito en la vida no puedes alcanzar nada. Y permíteme decirte este ejemplo, hasta el llanero solitario, ¿te recuerdas? Los más viejos que están viendo el video, hasta el llanero solitario necesitó de su fiel compañero toro. ¿Para qué? Para sus grandes hazañas. No existen los Rambos solitarios en la vida real. No existen. Así que todos necesitamos de los compañeros. Y yo tengo que agradecer, como hacía Pablo, el talento de los demás en la iglesia. Pablo agradecía por los dones que Dios le había dado a la iglesia de Corinto. Igual tú, igual yo, agradezcamos, porque entre todos ahí está la clave del éxito. Y la cita donde vemos que Pablo agradece a Corinto es 1 Corintios 1:4, donde dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Wow, sí. Y esa es una clave. Los talentos que tú y yo tenemos son inmerecidos. Nosotros no merecemos eso. ¿Sabes qué merecemos nosotros? Nosotros merecemos la perdición, el infierno. Somos pecadores. La Biblia dice, porque todos hemos pecado y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, con su gran amor, extendió sus brazos de amor y misericordia en la cruz para salvarnos. Y los dones que nos dio son inmerecidos. Si yo puedo hablar, es inmerecido. Si Elmer puede hacer fotografía, producir videos, tocar el piano, hacer sonido, es inmerecido. Si Jesús puede tocar el bajo, es inmerecido. Por lo tanto, querido joven, si tú tienes un talento, no creas que es por ti. No creas que es por ti, que puedes tocar bien, que puedes hacer bien las cosas. No. Proverbios 3, 5 y 6, a ver si Jesús me ayuda a buscarlo en la Biblia. Proverbios 3, 5 y 6 dice que no tienes que confiar en tus habilidades, sino confiar en Dios, y Él te dará éxito, Él te llevará a la victoria. Proverbios 3, 5 y 6 es muy importante. No confiemos en nosotros, confiemos en el Señor. Y la Biblia también dice algo importante: unos confían en carros, otros en caballos, ¿no? Unos confían en su talento, otros quizá confían en su habilidad, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Proverbios 3, 5 y 6, no sé si lo has encontrado, mi querido Jesús, léelo. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Ahí está. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todo. Esa es la clave. Así es, ¿verdad? Entonces vemos que de Dios ahí proviene todo, ¿verdad? Pero muchos a veces dicen, no, yo tengo el talento, pero... porque yo puedo. No, porque es bueno, pero no... En absoluto. Viene eso de Dios para tener esa habilidad, para tener la música, en la cocina, en donde sea, la medicina. Todo proviene del Señor. Amén. Traemos esto acá que dice la diferencia entre dones espirituales y talentos. Dice, un talento puede ser por genética o de entrenamiento, mientras que un don espiritual resulta del poder del Espíritu Santo. Amén. Y está muy claro, un talento puede ser por genética, o sea, porque ya lo traigo, o por entrenamiento. No, vamos a poner el ejemplo de Messi, ¿les parece? Lionel Messi, ¿no? Que todos lo conocemos. Entonces, Lionel Messi ya traía en su genética, la habilidad para el fútbol, y el entrenamiento le hizo desarrollar esa habilidad exponencialmente hasta convertirse en uno de los mejores del mundo. Pero los dones espirituales son diferentes, porque el don del fútbol no está en la Biblia, ¿no? Ese es un talento genético o un talento de entrenamiento. Pero los dones espirituales son aparte, y los dones solo los da el Espíritu Santo, y son exclusivamente para edificación de la iglesia. Pero eso no quiere decir que el talento no sea para edificación de la iglesia. Por ejemplo, el talento de tocar el bajo, de ser músico, no está en la Biblia como un don espiritual que Dios dio, ¿no? Es un talento que se está desarrollando con escuela. Pero ¿para qué tiene que servir el talento? En primera instancia, si Jesús lo pone a los pies de Jesús,
de Jesucristo, a los pies de la cruz. Y dice, aquí está mi talento en la música, aquí está mi talento en la fotografía. Yo quiero usarlo para el bien de la iglesia. Entonces los talentos, a pesar de que son de genética y de entrenamiento, pueden ser utilizados para bendecir la iglesia. Así que hay una diferencia entre dones espirituales y talentos, sí la hay, pero todos pueden ser utilizados para el beneficio de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Así es, ¿verdad? También respecto a los dones, ¿verdad? Podemos ver ahí que los dones pues solo se les da a los cristianos, ¿verdad? Y a los no cristianos. A los pues, no cristianos, ellos no reciben dones espirituales, ¿verdad? El no cristiano pues no conoce de Dios, por lo tanto no puede tener el don de profecía, el don de sabiduría, el don de discernimiento, el don de la predicación, el don de la enseñanza, porque simplemente no conoce a Cristo. Entonces no ha dado el primer paso, que es el paso fundamental. Como yo no puedo construir este edificio sin haber puesto los cimientos. El cimiento sería reconocer a Cristo en mi corazón como Salvador. Y luego ya pongo los bloques, ¿no? Y independientemente sea un don o un talento, bien dice la Biblia que nosotros vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, por nuestras obras, y dentro de ello por la forma que hayamos usado los talentos, los dones y los talentos. Sí. Eso lo podemos confirmar en Apocalipsis 13, que dice: el mar entregó los muertos. 20:13. Sí. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Bueno, aquí podemos ver que vamos a ser juzgados conforme utilicemos nuestros talentos y nuestros dones. Imagínense ustedes al final de nuestra vida, ¿no? Y llegar delante del Señor y en el juicio, ¿no? Del gran trono blanco, estando frente al Señor, y ahí vamos a ser juzgados todos, ¿no? Y que Dios nos diga, bueno, te di talentos, ¿por qué no los utilizaste? Vamos a ser salvados por gracia, no por obras, pero nuestras obras van a ser juzgadas delante de Dios, ¿no? Así que eso es lo importante es utilizar los talentos y utilizarlos siempre para bendición de los demás, y los dones espirituales mucho más, ¿no? Y bueno, y esto es lo que estamos hablando realmente, ¿verdad? Que seremos salvos por gracia y no por las obras, pero las obras servirán para justificar nuestra vida y los dones que Dios nos dio delante de Él. Y Pablo dice en Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que las obras nos salvan, pero las obras son importantes porque ahí vamos a ser realmente juzgados por los dones y talentos que Dios nos dio. Así es, ¿verdad? Entonces ahí está pues este podcast, ¿verdad? El tema para qué nacimos, y algunos tenían dudas, tienen demasiados talentos, pero enfocarlo en alguno en especial, ¿verdad? O si pudiera canalizarlo, ¿no? Sí. O en varios, ¿verdad? Si se les da, pero a veces más en uno para poder ahí sí que explotar más a detalle eso, y no digamos dentro de una congregación donde podamos ponerlo al servicio de Dios primeramente, y también de edificación, dice, para los demás. Perfecto, bueno, y así que gracias por haberme invitado. Yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes, ¿no? Gracias a usted por aceptar la invitación. No, hombre, de nada. Yo les traje esos libros, yo escribo libros, he escrito 5, pero traje 4, ¿no? Algunos, y pues ahí están para que ustedes decidan si se los regalan a algunos de los estimados pues televidentes, ¿no? Y ahí ustedes deciden, ¿no? ¿Qué van a hacer con esos libros? Pero, por ejemplo, este es el libro más o menos del que hemos estado hablando hoy, que dice el camino para alcanzar tus sueños, y el camino para alcanzar los sueños realmente son los talentos. Si nos enfocamos en los talentos, habremos descubierto ese camino que nos llevará a otro nivel de vida. Y los demás libros están ahí para que ustedes puedan también preguntarle a los chicos cómo se los ganan, y ellos les van a decir, ¿no? A través de las redes. Sí, estén atentos a cómo se los van a poder ganar, ¿verdad? Porque gracias por este regalo. Sí, no, de nada. Tan bonito, tan importante, y que va a ser de bendición para aquellos que lo puedan ganar ahí. Entonces, estén siempre pendientes, que el Señor les bendiga, y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en las redes sociales de como Andy Carías, ¿verdad? Y compartir también estos podcasts, ¿verdad? Que son de mucha edificación. Muy bien. Y esto fue su podcast Entre Amigos.